Los universos paralelos conforman uno de los enigmas que más controversias han suscitado. Es un tema que ha sido tratado por la ciencia ficción y que ha impulsado a sabios, filósofos y hombres de ciencia a explayarse sobre las más diversas teorías e hipótesis al respecto, tanto en lo que concierne a la naturaleza de esos universos, como también, en cuanto a su ubicación con respecto a nuestro universo conocido. Existen varios hechos referentes a desapariciones de personas, objetos, etc., sin dejar rastro alguno, y en contraposición a esto, otros acerca de apariciones imprevistas, al parecer surgidas del tiempo, ya sea del pasado o del futuro. En la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana, Estados Unidos, ocurrió un hecho por demás insólito y sorprendente. Transcurría la Nochebuena del año 1890, Tom Lerch, jefe de familia, se encontraba en su hogar rodeado de amistades y demás miembros de la misma, entre los cuales su hijo Oliver, de 20 años de edad, quien más tarde partiría en un viaje, tal vez, sin regreso. Eran aproximadamente las 10 de la noche y su madre estaba haciendo los arreglos para la cena, cuando pidió a Oliver que fuera hasta el pozo en busca de agua. Este se puso su abrigo y salió de la casa. No había transcurrido mucho tiempo cuando de pronto las personas ahí reunidas escucharon un grito aterrador, en el que pudieron reconocer la voz angustiada de Oliver pidiendo ayuda, gritando reiteradamente auxilio, me han agarrado. Auxilio, socorro. Su voz venía ahora desde el cielo, pero en él no se veía absolutamente nada, a pesar de la iluminación de la luna. La posterior búsqueda no condujo a nada que pudiera evidenciar lo ocurrido, solo se tenía como prueba las pisadas de Oliver en dirección al pozo, pero en determinado lugar abruptamente desaparecían. Sobre este caso se han presentado varias hipótesis, dos de las cuales son las más comúnmente enunciadas. Se trataría de un posible rapto por parte de una nave extraterrestre, o bien el paso a una dimensión desconocida. Un caso publicado en el diario La Razón del 21 de mayo de 1974, dice textualmente lo siguiente: Bogotá FP. Un autobús con 67 estudiantes y profesores excursionistas ecuatorianos se encuentra perdido desde el domingo en territorio colombiano, se supo aquí. El vehículo había salido de Tulcán, Ecuador, hacia Pasto e Ipiales, Colombia, en la frontera de los dos países, encabezados por el profesor Ricardo Espinosa. Patrullas de la Defensa Civil iniciaron la búsqueda de los excursionistas, con quienes se perdió todo contacto desde la iniciación de su viaje. Esta información apareció después de 2 días de notificada la desaparición de este numeroso grupo. No se informó nada más al respecto. Hace más de 2 siglos, exactamente en el año 1707, el archiduque Carlos se preparaba para invadir España. Un numeroso contingente constituido por unos 4.000 soldados, había acampado en un llano cercano a los Pirineos. Su misión era la de seguir al otro día su marcha rumbo a estas montañas. Tal cual lo planeado, al día siguiente levantaron campamento e emprendieron la marcha. A poco de su partida y en absoluta claridad sencillamente desaparecieron, sin quedar nada en el lugar, tal como si hubieran atravesado el umbral de lo invisible e imperceptible. ¿Quizás una puerta dimensional? Otro hecho publicado en Diarios del País, en el mes de noviembre de 1965, dice lo siguiente: L. Douglas DC-4, T-48 de la Fuerza Aérea Argentina cayó en el Mar Caribe, luego de haber partido de Panamá, desapareciendo sus 69 tripulantes oficiales y cadetes de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Y se realizó una extensa y prolongada búsqueda en zonas de Costa Rica, sin dejar ningún saldo positivo. Solamente se sabía que el avión con todos sus tripulantes había desaparecido. No se encontró nada que pudiera evidenciar un posible accidente. En el libro The World of Psychic Phenomena, o sea, El mundo de los fenómenos psíquicos, de F. Ersal, aparece un caso que es por demás elocuente. Se trata de la aparición y materialización de un grupo de soldados en dura contienda. Esto tuvo lugar en Keyton, Inglaterra. Fue días antes de Navidad, cuando poco después de medianoche, campesinos de la zona despertaron ante el ruido que parecían producir armas de fuego y murmullos de lucha. Salieron de sus casas y asombrados pudieron observar nada menos que la materialización de soldados enredados en una violenta batalla. Según sus banderas e indumentaria se los identificó como las tropas del Parlamento y las del Ejército Real de Carlos I. Después de 2 horas de encarnizada lucha, las tropas del Parlamento vencieron totalmente al Ejército Real. En medio del triunfo y el júbilo de los vencedores todo se desvaneció, quedando el lugar como si nada hubiera sucedido. La calma en la aldea de Keyton había renacido. Lo mismo ocurrió en 2 oportunidades más, los 2 días siguientes. Lo asombroso de este suceso radica en el hecho de que estos campesinos y aldeanos presenciaron algo que aún no había ocurrido para ellos. Se trataba de la batalla de Colina Edge, librada en esa misma aldea, pero, paradójicamente, después de haber sido vista por estas personas el día 23 de octubre de 1642.
eliminando la posibilidad de una probable alucinación o psicosis colectiva, ya que esta, evidentemente, en las condiciones en que se desarrolló el acontecimiento es un tanto difícil de producirse. Se podría decir que esta aparición surgió en realidad del tiempo, de un universo paralelo o de una dimensión que, como tantas cosas, por el momento desconocemos. Un relato publicado en el Sunday Express de Londres, el 21 de septiembre de 1924, comenta lo siguiente: el día 24 de julio de 1924, mientras continuaban las hostilidades entre árabes e ingleses, el cuartel general inglés envió al piloto oficial de Stewart y al teniente William Day en misión especial sobre el desierto de Mesopotamia. La finalidad del vuelo era la de efectuar un reconocimiento de la zona, sin intervenir en modo alguno en la batalla. Después de varias horas de espera, el mando general comenzó a temer en un posible accidente, dado que el avión no regresaba. Luego de unas cuantas horas más, que creyeron prudente esperar, se ordenó la búsqueda. Rastreando la región se pudo dar finalmente con el avión, el cual se encontraba en perfectas condiciones. Nada hacía indicar un posible atentado. Lo extraño era que los dos tripulantes no se hallaban en el lugar. Poco después se descubrieron pisadas que correspondían a ambos pilotos. Se siguieron, y a una distancia aproximada de 50 metros, abruptamente desaparecían, no existiendo en las inmediaciones rastro alguno. Un caso verdaderamente desconcertante. ¿Podría tratarse de pasaje a otra dimensión, un mundo paralelo o quizás teleportación? Un hecho similar al ocurrido en 1707 es el que protagonizaron infantes japoneses, durante la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurrió en una isla del Pacífico, mientras una compañía de infantes de marina estaba ejercitándose. En uno de sus movimientos la compañía completa desapareció ante la mirada ingenua de otros cientos de soldados que observaban las maniobras. Fue en un abrir y cerrar de ojos, estaban, al instante ya no estaban más. Parece suceder, y en todos los casos se entrevé algo de esto, que en ciertas ocasiones, misteriosas puertas se abren para tragar algo de nuestro mundo o bien, de nuestro universo. Evidentemente existen ciertas condiciones que se tienen que dar para efectivizar el pasaje de algo o alguien de este mundo a otro paralelo y recíprocamente. Otro misterio muy conocido y comentado es el de la isla de San Brandán. Esta isla ha venido apareciendo y desapareciendo por siglos, pudiéndose ver en cada oportunidad escasos minutos. Ya en la Edad Media se sabía de esta isla. En ocasiones se llegó al extremo de organizar expediciones para ir en su conquista. Una de las últimas apariciones se registró el 26 de abril de 1967, fue vista por miles de personas habitantes de Hierro, una de las islas del archipiélago de las Canarias. Se dice que, quizás, la isla de San Brandán escaparía de un mundo paralelo, para aparecer en el nuestro y finalmente regresar al de su origen. Para terminar, una breve síntesis de algunas teorías que se tienen sobre el particular. Algunos estudiosos e investigadores opinan que los universos paralelos serían solamente dos. Hay quienes dicen que uno sería positivo, entonces se tendría una de las leyes básicas de la física, uno contrarrestaría o compensaría la acción del otro, encontrándose el conjunto en perfecto equilibrio y armonía. Otros sostienen algo similar, afirman que nuestro universo, que está constituido por materia, tendría su parangón en otro, pero formado por antimateria. Sobre esto hay mucho estudiado, baste recordar que ya se han logrado, en laboratorio, gran número de antipartículas. Y tenemos a personas que piensan e intuyen que no serían únicamente dos universos paralelos, sino un número ilimitado de ellos, que constituirían, tal vez, especies de ecos de uno real, que estuviera proyectándose hacia el pasado y hacia el futuro. En este caso no existirían en el pasado, el presente y el futuro, tal cual nuestra concepción, puesto que, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora ya habría ocurrido y estaría por ocurrir. Pasado, presente y futuro se fundirían en uno, el eterno presente. Llegado a este punto sería útil recordar y meditar sobre las palabras tan sabias de Fedor Dostoyevsky. La realidad es infinitamente diversa, escapa a las deducciones ingeniosas del pensamiento abstracto, no soporta la clasificación estrecha y exacta, la realidad tiende al fraccionamiento perpetuo, a la variedad infinita. Estudio sugiere que los universos paralelos existen. Universos paralelos. Los universos paralelos existen realmente, según el descubrimiento matemático efectuado por científicos de Oxford, descrito por un experto como uno de los desarrollos más importantes en la historia de la ciencia. Se dice que la teoría del universo paralelo, propuesta por primera vez en 1950 por el físico estadounidense Hugo Everett I, ayuda a explicar los misterios de la mecánica cuántica que han desconcertado a los científicos durante décadas. En el universo de muchos mundos de Everett, cada vez que se explora una nueva posibilidad física, el universo se divide, dado un número de alternativas posibles resultantes. Cada una de ellas se realiza en su propio universo.
Un motorista que se libra por un pelo de un accidente, por ejemplo, podría sentirse afortunado de haber escapado. Pero en un universo paralelo, otra versión del mismo motorista habría muerto. Y en otro universo más veríamos al motorista recuperarse tras una estancia en el hospital. El número de escenarios alternativos es infinito. Es una idea extraña que ha sido descartada como fantasiosa por muchos expertos. Pero la nueva investigación realizada en Oxford demuestra que ofrece una respuesta matemática a los acertijos cuánticos, por lo que no debería ser descartada ligeramente y sugiere que el Dr. Everett, que era estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton cuando propuso su teoría, podría estar en el camino correcto. Según comentarios del Dr. Andy Alberet, físico de la Universidad de California, Davis en la revista New Scientist, este trabajo será acogido como uno de los desarrollos más importantes en la historia de la ciencia. De acuerdo a la mecánica cuántica, no se puede decir que algo exista a nivel subatómico hasta que no sea observado. Hasta entonces, las partículas ocupan una nebulosa de estados superpuestos, en la que éstas pueden tener simultáneamente espines arriba y abajo, o aparecer en lugares diferentes al mismo tiempo. Las observaciones parecen forzar a la partícula a adoptar un estado particular de realidad, en un modo similar a lo que sucede a una moneda que esté girando por el aire, y de la que solo se podrá afirmar que muestra cara o cruz una vez que se la atrape. Según la mecánica cuántica, las partículas no observadas se describen como función de onda, y representan a un conjunto de múltiples estados probables. Cuando un observador realiza una medición, la partícula es forzada a adoptar una de esas varias opciones. El equipo de la Universidad de Oxford, dirigido por el Dr. David Eustis, demostró matemáticamente que la estructura del universo ramificado como un árbol creada por este al dividirse en versiones paralelas de sí mismo, puede explicar la naturaleza probabilística de los resultados cuánticos.